En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo 115, que este domingo estaremos escuchando, nos lleva a decir: siempre confiaré en el Señor. Y el Evangelio que hemos escuchado, pues nos recuerda que cada domingo prácticamente nosotros tenemos la oportunidad de subir también al monte Tabor para encontrarnos con el Señor Jesús, muy en particular en la misa dominical. Cuando nos acercamos para escuchar la palabra de Dios, para comulgar, si es que estamos confesados, o también otros momentos cuando nos acercamos precisamente a recibir el sacramento de la reconciliación, cuando nos confesamos, o cuando estamos en adoración ante Jesús Eucaristía, o cuando en la noche, en la mañana o en algún momento del día guardamos silencio, entramos en nuestro interior y hacemos oración. Y podríamos decir, tenemos estos encuentros con el Señor Jesús. Esos momentos tan especiales que cambian y transforman nuestra vida. Hay algunas personas que me dicen que estos videos les han ayudado a entrar en contacto con ellos mismos a través de la meditación, es decir, entrar en contacto con Dios y poderlo descubrir en su corazón, en su propia vida. Y yo me atrevo a decir que todos los creyentes, incluso los grandes, los pequeños, tenemos estos momentos de gracia, en donde prácticamente el Señor se transfigura y lo percibimos de una manera muy particular, muy especial, que viene y fortalece nuestra fe. Ahí tenemos aquella experiencia, por ejemplo, de Conchita Cabrera de Armida, en donde ella decía: pues hay momentos que estoy ante Jesús Eucaristía y parecería que ni necesito la fe porque lo siento tan vivo, tan cercano a mí, tan ardiente en su amor hacia mí, que parecería, insisto, que no necesito la fe. Una profunda alegría manifiesta Conchita Cabrera de Armida, pero hay otros momentos en donde parecería que ni nos conocemos, que ni somos amigos. Un poco, algunos místicos le llaman a esto la noche oscura. Sí, pero Conchita persevera, y también cada uno de nosotros perseveramos, aunque no hayamos tenido estas experiencias, podríamos decir, de haber subido al monte Tabor. Lo que sí es importante para cada uno de nosotros es de que podemos confiar siempre en el Señor, porque Él está con nosotros. Y yo decía, la participación en la misa dominical es como ir al monte Tabor. Pero si nos damos cuenta, después de esta visión, ¿qué es lo que ocurre? El Señor Jesús con sus apóstoles regresa a la vida diaria. Es de que si a veces podemos tener estas experiencias místicas
que no necesariamente estamos hablando de visiones, sino simplemente un gustito espiritual, un gozo espiritual muy bonito, muy interesante que nos lleva a perseverar. Bueno, pues como fruto y teniendo estos como fruto de nuestra oración o como regalos de Dios, lo importante es de que nosotros no nos engolosinemos por estas experiencias tan bellas, tan grandes, tan satisfactorias, sino que entendamos que estos regalos de Dios nos han de fortalecer en la fe. Y ciertamente podríamos decir que como fruto de la experiencia de la oración, o incluso como una constatación que esas experiencias de oración son reales, pues se da cuando las convertimos en obras de misericordia. ¿Sí? La obra de misericordia es la prueba más fehaciente de que estamos haciendo oración. Una oración en que nosotros buscáramos solamente el gusto, el de abandonarme en el Señor y no me lleva a la conversión de vida, pues entonces es una oración que se está quedando trunca, no de parte de Dios, sino yo que no estoy respondiendo a la gracia recibida. Podemos recordar que en la Cuaresma precisamente se nos pide la oración, el ayuno y la limosna. Bueno, pues los frutos de la oración nosotros los tenemos que transformar precisamente y manifestar precisamente en esas obras de misericordia. Seamos entonces cada uno de nosotros ricos en misericordia como lo es nuestro Padre Dios. Ricos en misericordia porque lo buscamos y lo encontramos. Ricos en misericordia porque lo experimentamos en nuestro corazón. Cuando nos da estos momentos de alegría como en el Monte Tabor, cuando experimentamos cuánto nos ama, cuando experimentamos su perdón. Pues, Señor Jesús, que cada domingo, cuando nos acercamos a comulgar, podamos tener la experiencia de que tú estás siempre con nosotros, que podemos confiar en ti, que nos envías, que somos tus mensajeros, de tal manera que esta nuestra expresión, Jesús, que todos te conozcan y te amen, esté respaldada precisamente por nuestras buenas obras y sea fruto de la oración, del encuentro contigo, Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy y siempre.